y ahí directamente es excretada hacia el canalículo biliar. También recuerden que la parte más difícil para el hepatocito es la excreción hacia el canalículo biliar. Esa excreción le cuesta mucho tiempo. Si el hepatocito está enfermo, ya no lo puede sacar, empieza a acumularse bilirrubina conjugada dentro del hepatocito y no la puede retener adentro del hepatocito y la devuelve al torrente sanguíneo, donde es patológico. Dentro del torrente sanguíneo, como es hidrosoluble, se elimina por riñón produciendo la coluria. Coluria, ¿qué es coluria? Orina oscura, color Coca-Cola, por la presencia de bilirrubina conjugada en la orina. Es decir, hay una bilirrubina, y eso lo que da el color Coca-Cola. Y aparte, es importante la pregunta, mancha la ropa interior, esta bilirrubinuria, y mancha la ropa. Mancha la ropa. Y había tres tipos de ictericia. Ictericia prehepática, que era por hemólisis, hepática, que era por enfermedad del hepatocito, y poshepática, que era obstructiva, por obstrucción del canalículo biliar. Entonces hay que saber qué características tiene cada una de ellas. Cuando digo características, me refiero a semiológicamente cómo está el pipí, cómo está el popó, y semiológicamente qué datos de laboratorio pedimos y qué datos de laboratorio podemos encontrar en cada una de estas. En la ictericia crítica no hay rojos rojos, en ictericia hepatocelular hay transaminasa, en ictericia obstructiva hay marcadores de éxtasis. Hay que saber cuáles son. ¿Qué síntomas y signos se presentan en el síndrome de hipertensión portal? ¿Qué es lo que tiene el síndrome de hipertensión portal? La hipertensión portal, como se dice el nombre, es un aumento de la presión en el sistema porta. Para acordarse cuál es el sistema porta está formada por venas. La vena esplénica, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior. Esas tres venas se juntan y forman el tronco de la vena porta. La vena porta se introduce dentro del hígado y reparte sangre venosa, porque viene de vena, sangre venosa dentro del hígado. Y esa sangre venosa, como dice su nombre, viene a través de la mesentérica superior e inferior, que vienen de los intestinos, cargada de alimentos, cargada de nutrientes, y van directamente al hígado para que se procesen esos nutrientes, para que se metabolizan y se desintoxiquen todos los productos que están entrando. Entonces, mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica forman la vena porta. Entonces, el síndrome de hipertensión portal es cuando la vena porta, por cualquier motivo, aumenta su presión. Si aumenta la presión de la vena porta, retrospectivamente aumenta también la presión en la vena esplénica. ¿Y qué le pasa al vaso? Se crece el vaso. Y hay esplenomegalia. Si se obstruye la vena porta, hay un aumento de la presión a nivel de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Cuando hay un aumento de la presión, hay salida de líquido. Esa salida de líquido sale en forma de ascitis. Ascitis, ¿qué es ascitis? Disposición de líquido en la calidad peritoneal. Ascitis.
hígado, porque está obstruida la porta, hace zoom, es decir, se va por otro lado. A nivel del ombligo aparece lo que se llama circulación colateral. Circulación colateral son venas que no deberían hacer eso, pero lo están haciendo por necesidad de llevar la sangre que debería entrar al hígado, llevarla al corazón. Entonces, ombligo, de ahí sale como cabeza de medusa, un conjunto de vena dilatada. ¿Por qué están dilatadas? Porque son venas muy pequeñas que están cumpliendo otra función. Entonces, la hipertensión portal tiene esplenomegalia, ascitis y circulación colateral. El hígado puede estar sano y no tener nada en el hígado. Por eso es hipertensión portal. ¿A qué se refiere el dolor vascular y en qué patología se lo encuentra? El dolor vascular se refiere al dolor presentado por órganos cuando hay una insuficiente irrigación sanguínea, falta de oxígeno. Los más característicos son la angina del pecho y en las piernas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? En las piernas es lo mismo que la angina del pecho, pero a nivel de las piernas, que le llaman signo denominador de Mendel. ¿Alguien se acuerda? Signo denominador de Mendel. ¿Qué pasa en el pecho? Cuando la carótida, la vena coronaria se obstruyen parcialmente y el corazón necesita hacer más esfuerzo porque está haciendo ejercicio obsoleto, entonces necesita más sangre del corazón. Como están semi-trabadas, semi-obstruidas, las coronarias, no llega la sangre suficiente al músculo del corazón, al músculo cardíaco, y empieza a doler. Ya saben cómo duele. Acuérdense de la artiliez, de un dolor como si lo aplastara, como si lo apretara. Ese es el dolor propio de la angina del pecho. Entonces, el paciente siente, y ahí hay que acordarse de la artiliez, siente ese dolor que lo aprieta, signo de la mano en garra. Signo de la mano en garra, como si lo apretara, como si lo... Es la aparición ahí con el artiliez, aparición brusca, pico opresivo, localización retroesternal, intensidad moderada extenso, se irradia al hombro izquierdo, por dentro del brazo, por el borde genital, hasta los dedos meñiques índice. Esa es la forma típica de presentarse. Y en las piernas es debido a una obstrucción de la arteria de las piernas, las femorales. Y entonces viene lo que se llama claudicación intermitente. La claudicación intermitente es el equivalente a la angina del pecho. En la coronaria hay obstrucción, en la claudicación intermitente la angina se da en los músculos de la pierna, las pantorrillas especialmente. Esos son los músculos que van a doler igual que dolió el corazón, es decir, como si lo aplastaran, como si lo detuvieran. Entonces se alivia deteniéndose. Al detenerse hay un alivio.
Si yo tengo un paciente que presenta tos, roncos y expectoración, ¿qué sistema estoy pensando? Respiratorio, bien. Entonces, el único que puede tener tos, roncos, sibilancia, expectoración, es el aparato respiratorio. Puedo decir todavía también en el sistema bronquial y que sea un síndrome bronquial, pero básicamente es un síndrome respiratorio. ¿Se acuerdan de la clasificación de la línea? Que la hablamos al otro día, la línea funcional de la clasificación de la New York Association. Grado 1. ¿Cuál es el grado 1? El paciente realiza grandes esfuerzos que nunca había realizado antes. Y acuérdense que esa línea de grandes esfuerzos es el primer síntoma de insuficiencia cardíaca. El corazón está por empezar a sentirse más débil. El paciente hace un esfuerzo que no lo hace todos los días, como querer alcanzar el ómnibus a la mitad de la cuadra, entonces hace un pico y tiene una falta de aire tremenda que desvía. Por último, a sentarse a crecer en el suelo, pero tiene que sentarse a descansar para recuperar el ánimo. Esa es la línea funcional grado 1. La grado 2 es a mediano esfuerzo. Caminar rápido, puede hablar y caminar rápido. Caminar, subir gradas con algún peso no puede hacer. A mediano esfuerzo, entonces, si no se trata, pasa a ese mediano esfuerzo del grado 2. Grado 3, grado funcional 3, es a pequeño esfuerzo. Le falta el aire cuando se baña, cuando se lava la cabeza, cuando se peina. O sea, con los movimientos mínimos le falta el aire. Y el grado 4 es línea de reposo. Línea de reposo, no necesita hacer nada para que le falte el aire. Cuando hay línea de reposo, podemos escuchar algo en el corazón y algo en los pulmones. ¿Se acuerdan qué? Que es la señal de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué hay en el corazón, en la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Qué hay en los pulmones, en la insuficiencia cardíaca izquierda? Ya sabemos que hay línea, ¿no? Pero a la ocultación en el pulmón, ¿sí? Era como un sueño crepitante, ¿no? ¿Perdón? Un sueño crepitante. Como la paja cuando se le hace. Hay crepitantes de marea, así se llama. Crepitantes de marea. En la parte inferior de los pulmones ponemos el estetoscopio y hay los crepitantes. ¿Se acuerdan? Los crepitantes es como lo que se escucha cuando agarramos un puñado de pelo y lo entregamos en el oído. Así suena como políticos. Son los crepitantes. ¿A qué se ven los crepitantes? ¿Se acuerdan que esos dibujitos por qué aparecen los crepitantes? Porque hay una hipertensión a nivel pulmonar. El capilar pulmonar aumenta su presión, escapa líquido del capilar pulmonar y se va al alveolo. Cuando penetra líquido dentro del alveolo, ahí aparecen los crepitantes, porque el crepitante nos está indicando que hay líquido dentro del alveolo. Y cuando entra el aire, cuando le pedimos que respire hondo, entra, obligamos a que entre el aire dentro del alveolo, el alveolo está colapsado y de repente se descolapsa, si existe esa palabra,
y el movimiento ese que hace de entrada de aire dentro del alveolo suena ese crepitante, que nos indica entonces que hay líquido dentro del alveolo. ¿Por qué hay líquido dentro del alveolo? Porque aumentó la presión del capilar pulmonar, salió líquido del capilar, se metió en el alveolo. ¿Y por qué puede aumentar la presión del capilar pulmonar? ¿De quién depende la presión del capilar pulmonar? De la aurícula izquierda, perfecto. Acuérdense que el corazón son dos bombas. Una derecha que manda 7 litros por minuto al lado izquierdo. Entonces está así. El lado izquierdo manda 7 litros por minuto a todo el organismo. El corazón derecho, cuando hace así, pasa la sangre a través de los capilares pulmonares que están aquí, aquí está el pulmón. Entonces hace así, pasa toda la sangre por los capilares pulmonares, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo derecho y el perdón izquierdo y el ventrículo izquierdo larga la sangre a todo el organismo. Entonces está haciendo así. Si este de aquí, el ventrículo izquierdo, está insuficiente, que es lo que estamos hablando de insuficiencia del ventrículo izquierdo, y este le mando 7 litros, este no lo va a poder sacar los 7 litros porque está insuficiente. Supongamos que saca 5, quedan 2 de remanente, y cada vez que hace así, quedan 2 de remanente. ¿Y dónde queda ese remanente? En las vías que van de los capilares pulmonares a la aurícula izquierda, es decir, en las venas pulmonares. En las venas pulmonares entonces aumenta la presión capilar en las venas pulmonares y aumenta la presión capilar en los capilares pulmonares, produciendo salida de líquido, y ese líquido se mete al alveolo y entonces tenemos crepitante. Crepitante de marea, porque eso se escucha bivasales en ambas bases. Ante esa situación, el corazón aumenta su frecuencia cardíaca y aparece lo que se llama galope, ritmo de galope. ¿Por qué? Porque el corazón está desesperado por sacar toda esa cantidad de sangre exagerada y entonces empieza a producir un tercer ritmo. Se llama ritmo de galope. Entonces tenemos línea, ritmo de galope y crepitante. Aparte de pensar lo que es patológico, ¿cuál puede ser patológico? Los niños sí pueden tener el tercer ritmo del problema. Pero pasados los 12, 13 años ya si hay tercer ritmo ya. Y sobre todo si está acompañando de esa tecnología, ¿no? Si hay tercer ruido con ritmo de galope y hay crepitante, bivasales y marea y línea, entonces hay una conciencia cardíaca, podemos decir que hay. Y hablando de los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, ya saben, los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda son respiratorios, ya saben. La primera manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda es disnea de fuerza. Y derecha, ¿cuáles serían los síntomas de la derecha? Es embolización yugular, crecimiento del hígado, ¿por qué? Porque al corazón derecho, ya dijimos, llegan las venas de todo el organismo. Y entre las venas que llegan ahí están las venas que vienen de la cabeza, van al cuello y del cuello van a la aurícula derecha. Si el corazón está insuficiente, aumenta su presión en el ventrículo y aumenta la presión en la
aurícula. Si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a costar que las venas que están en el cuello se deshagan de la sangre mandándola a la aurícula derecha, porque la aurícula derecha tiene mucha presión. Entonces se incurvita, aparece incurvitación yugular. Entonces hacemos una cosa, le pedimos al paciente que respire hondo mientras observamos la incurvitación yugular. Respira hondo y cuando respira hondo la incurvitación yugular disminuye. ¿Por qué? Porque al respirar hondo estamos ensanchando el tórax. Al ensanchar el tórax estamos ensanchando también la aurícula derecha. Al ensanchar la aurícula derecha le estamos dando campo para que la sangre que está en estas venas entre dentro de la aurícula derecha. Pero termina de hacer la respiración, inmediatamente después vuelve otra vez a aparecer la inclinación yugular, porque nos indica que hay una insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia yugular, palpamos hígado está crecido, grande, también por éxtasis sanguíneo. Esta pregunta siempre está: ¿cuál es la diferencia en cuanto a la localización de las estructuras afectadas en el dolor superficial y el dolor profundo? ¿Se acuerdan que había un dolor somático superficial y un dolor profundo visceral? El dolor somático superficial también se divide en superficial y profundo, pero es profundo a nivel de piel. Y después está el dolor visceral, que es dolor profundo, que solamente está en las vísceras y está en las envolturas de la víscera. En las envolturas, en la fascia. Por eso, en el caso, por ejemplo, que se inflama el hígado no duele. ¿Quién duele? La fascia del gliso, que es la envoltura que tiene el hígado. En la semiología del dolor se usa una mnemotecnia. Escriba la que usted conoce y a modo diagnóstico nombre de cada letra. Ahí pueden poner Alicia o pueden poner a Miguel. Existen tres características en las que se diferencia el dolor superficial del dolor profundo. ¿En qué lugar debemos buscar la cianosis central? ¿Cuál es el umbral de cianosis y cómo se define la cianosis? Traten de no confundirse la cifra. La cianosis de 5 gramos por ciento, la ictericia 2 miligramos por ciento. Ese es el umbral. ¿Qué significa umbral? Punto a partir del cual sucede algo. En este caso, umbral de ictericia, umbral de cianosis, punto a partir del cual aparece la ictericia, aparece la cianosis. ¿Y cuáles son los valores normales de la bilirrubina y los valores normales en sangre de la hemoglobina? La ictericia es a partir de 2 miligramos por ciento. Lo normal es hasta 1. Varía, según algunos autores, hasta 1. Y la cianosis, lo normal es hasta 4.5 y a partir de 5 en el umbral empieza a aparecer cianosis. ¿Cuál es la diferencia entre cianosis central y cianosis periférica en cuanto a su fisiopatología? La cianosis central se caracteriza porque sale sangre ya por aumento de la hemoglobina reducida en sangre mayor a lo normal. Y la ictericia periférica, hay una conferencia de prensa ya. Pida la charla.
Hasta se acordó y van a sacar a Brasil, ¿no? Es interesante que compartan con todo lo que hablan, me parece muy interesante. No me olvidé que estaba diciendo. La cianosis central y la periférica. ¿Cuál es la diferencia en su formación? La cianosis central sale ya del corazón, de los pulmones, la sangre con hemoglobina reducida aumentada. Cuando esa sangre con hemoglobina reducida aumentada llega a un músculo, tiene que entregarle oxígeno al músculo, entonces ya hace que sobrepase los 5 gramos. Por decir que sale con 4 gramos de hemoglobina reducida del corazón, llega a la lengua, en la lengua tiene que entregar 2 gramos, ya se pasa de 4, se pasa a 6 gramos y entonces en la lengua va a aparecer la cirrosis. En cambio, la periférica es un trastorno por éxtasis sanguíneo. ¿Qué quiere decir éxtasis? Que avanza muy lentamente, que avanza tan lento que le da tiempo al glóbulo rojo a que entregue su hemoglobina que está en falta, ya la va entregando. Cuando llega al final, por ejemplo, empieza a entregar en el hombro, cuando llega a los dedos ya la hemoglobina reducida superó a 5 gramos por ciento y entonces se hace periférica la. Una pregunta que siempre se mete en esto, que la respuesta es ductos persistentes. ¿Se acuerdan que le hice un dibujo? El ducto persistente, ducto arterioso persistente. El ducto arterioso es un conducto que es funcional en el feto. El feto no respira. ¿Por qué? Porque sus pulmones no tienen oxígeno, no tienen aire, perdón, no tienen aire. Entonces, la sangre que llega a la arteria pulmonar, en vez de entrar dentro de los pulmones, se va por el conducto arterioso directamente a la aorta. Pasa toda la sangre a la aorta. Recién cuando el niño nace, se cambian las presiones dentro de los pulmones y eso hace que este conducto arterioso se cierre. Pero en algunos niños no se cierra por motivos que no se conocen. Entonces queda persistente el conducto y sigue pasando sangre. En vez de meterse al pulmón, esa sangre sin oxígeno se va por este conducto arterioso persistente a la aorta. Y la sangre esa de la aorta está yendo hacia los pies. Entonces en este niño vemos que tiene cianosis en los pies, pero no cianosis en la cara ni en las manos. Entonces cuando este niño llora, sus pies se ponen azules y sus manos están bien normal, su cara, su lengua está bien normal. Entonces, ¿cuál es? Ducto arterioso persistente, que podemos escuchar un soplo que se llama soplo en maquinaria, porque va y viene el soplo. Soplo maquinario, que se escucha debajo de la clavícula izquierda. Ahí se escucha, se pone, y vemos las patitas azules y el soplo, entonces es conducto arterioso persistente. ¿Qué tipo de cianosis tiene un paciente en shock? ¿Cianosis central, periférica o diferencial? La cianosis en el shock es periférica, a pesar de ser de origen central. Como está en shock, el corazón no está funcionando bien, no puede hacer que se mueva la sangre. Entonces, defina qué es pronóstico reservado. Ahí todos ustedes piensen
¿Qué es pronóstico reservado? Hablando mal y pronto, no sabemos si el paciente va a estar bien o va a estar mal. Pero ¿por qué no sabemos? ¿Y por qué nos animamos a decir pronóstico reservado? No es que no tenga un pronóstico cuando decimos, ay, no tiene pronóstico, está con pronóstico reservado. El pronóstico reservado es un pronóstico que se llama reservado. ¿Por qué? Porque hay un órgano o un sistema en falla real. Hay una falla real, de verdad. Pero hay otras posibles fallas que pueden aparecer y yo no lo sé. En ese momento no lo sé, ni lo puedo saber. Por ejemplo, llega con un infarto agudo cerebral que está en falla real, el corazón, el sistema circulatorio está en falla real. ¿Va a vivir o va a morir? No lo sé, porque no sé si esa falla del corazón va a implicar y va a hacer que haya una falla respiratoria. Generalmente una falla respiratoria va acompañada de falla cardíaca y viceversa. Una falla cardíaca acompaña falla respiratoria y después se acompaña también de una insuficiencia cerebral y se acompaña también de una cosa de la otra y se llama en cascada se dan las múltiples operaciones en falla, así se llama, falla orgánica múltiple. Esta causa es generalmente la muerte en la gran mayoría de los individuos, no es una sucesión de cosas, falla orgánica múltiple. Falló el corazón, fallaron los pulmones, fallaron los riñones, ¿sí? También, sí, falla sistémica. Pero a algunos les gusta más falla orgánica múltiple porque habla de que los órganos van fallando uno tras otro hasta que el paciente no puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay muchas fallas. Puede ser que su corazón esté bien todavía, que todavía siga latiendo el corazón, pero ya no respira porque si ya hizo un paro respiratorio, ya entró en anuria, ya hizo una falla renal. A ver, este día deberían poder contestar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia semiológica más importante entre la ictericia hepatocelular y la hemolítica? Señale lo que existe exclusivamente en la ictericia hepatocelular. Lo que existe específicamente en la hepatocelular se refiere a cómo está el pipí y cómo está el popó en el hepatocelular y qué laboratorio vamos a ver específicamente para el hepato. ¿Se acuerdan cómo está el pipí, cómo está el popó en el hepatocelular? Hay coluria, y cómo están las heces. Chocan, ¿no? Porque tiene poco pasaje de bilirrubina conjugada a la bilis. Así me dijo un menonita, ¿cómo están sus heces? Chocan, amarillenta, blanquecina, pero no blanca, porque blanca es la obstrucción total, el ictericio suspiro. Y en la sangre, ¿qué le vamos a pedir? Vamos a pedir marcadores de éxtasis, marcadores de necrosis, perdón. ¿Se acuerdan cuáles son los marcadores de necrosis? Margot y la FT, ¿cómo se llama eso? Transaminasa. No, las transaminasas nos van a indicar si el hepatocito está sufriendo o no está sufriendo. Porque cuando el hepatocito sufre, se relaja la membrana y sale por ahí bilirrubina y sale por ahí también las enzimas que son que están en el citoplasma. La enzima que está en el citoplasma es la GGT y la GOT está en el citoplasma pero más cerca del núcleo. Entonces, si vemos que hay las dos enzimas, quiere decir que hay necrosis.
hepatocitos. Y los hepatocitos se están necrosando. Y como se está necrosando, está buscando estas enzimas en corriente sanguínea. De ahí sabemos de que hay necrosis hepatocelular. Si fuera colestasis, si fuera obstructiva, ¿sí, doctor? Pregunte sin miedo. Que yo estuve internado y una vez me dio hepatitis A y las vitaminas se me subieron hasta por 5.000. ¡Wow! Lo normal es 40. Así es. Pero normalmente las aminasas se miden por el doble. Es decir, 40, el doble, 80, el doble, 160, el doble, así cuántas veces se duplica. Porque una subida, una borrachera, por ejemplo, ya no va a ser 40, va a tener 60, 70, 80. Hace una dietita y vuelve a 40. Pero una hepatitis, sí, ahí sí, cuántas veces sube. Y le hacen al otro día para ver cómo está, le hacen al otro día, y así hasta que a poquito vuelve a estabilizarse en lo normal. Pero 5.000 es una buena cifra. Estaba bien amarillita. Parecía chiquito. Esta que aquí le falla mucho, le falla. La fiebre generalmente se debe a infecciones. Cite 3 causas de fiebre no infecciosa. Tres causas de fiebre no infecciosa. Paludismo. Infarto. Infarto. ¿Y paludismo? ¿Quién produce el paludismo? Un parásito, ¿no? Entonces hay una infestación. Una que dice un infarto sí produce fiebre sin necesidad que existan bacterias. ¿Por qué produce fiebre? Porque el infarto está destruyendo células y dentro de la célula hay pirógenos, endógenos. Entonces por eso va a haber fiebre. ¿Qué más? 3 sentidos. Neoplasia, bien, hay neoplasia que produce mucha fiebre como el hígado, ¿cierto? Es una enfermedad inmune. Esas son las 3 más frecuentes que producen fiebre sin infección. Sin infección, entonces quedamos infarto, enfermedades autoinmunes y neoplasia. Esta se la acabo de explicar, pero a ver si ustedes la pueden decir ahorita. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico del edema agudo del pulmón? Mecanismo fisiopatológico del edema agudo del pulmón. Acabo de explicarles eso cuando hablamos de la timia, porque entre timia de esfuerzo, a grande esfuerzo, y timia paroxística nocturna y edema agudo del pulmón, la única diferencia es la incidencia en el corazón. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico del edema agudo del pulmón? ¿A qué se debe el edema agudo del pulmón? ¿Quién falla? Hay una falla catastrófica del mecanismo izquierdo. Por eso es agudo. El corazón estaba bien y de repente algo pasa en el ventrículo izquierdo que deja de actuar y entonces todas las cosas que digo que van a ir a poquito producen bruscamente y bruscamente entra líquido en el alveolo y eso es edema agudo del pulmón. Y es tan grave eso que el paciente se puede morir. Empieza a buscar espuma por la boca y por la nariz. ¿Y qué
espuma, es líquido intersticial que está botando. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer en esa emergencia? En esa emergencia lo que se puede hacer es alinear al ventrículo izquierdo, poniéndolo al paciente con los pies colgando. ¿Por qué? Porque si están colgando los pies, la sangre se queda ahí. No levantar los pies colgando. Y si es posible, si no tenemos más recursos, amarrar 3 lienzos. Amarrar para que no vuelva la sangre venosa. La sangre venosa puede ser que vuelve la sangre venosa al lado derecho, se la pasa al lado izquierdo y el lado izquierdo no puede empujar. Pero si el lado derecho le pasa poquita sangre, el lado izquierdo va a poder manejar esa poquita sangre y va a aliviar el cuerpo. ¿Entienden? Describa la formación de la bilirrubina directa. En 4 palabras: glóbulo, 120 días en un cartéresis, globina se recicla, él pasa al torrente sanguíneo en el plasma, se une con una proteína transportadora, la proteína transportadora con el G se llama bilirrubina indirecta, es liposoluble, no sale por riñón, no es soluble en agua, no sale por riñón hasta que llega al hepatocito. El hepatocito lo agarra al adentro, lo mete adentro, lo conjuga con ácido glucurónico y ahí recién aparece la bilirrubina conjugada dentro del hepatocito. No hay nada de bilirrubina conjugada afuera del hepatocito, porque esta que está dentro del hepatocito inmediatamente, directamente es excretada por vías biliares. En las vías biliares llega al intestino, en el intestino se conjuga, hay bacterias que la metabolizan y el oxígeno forma estercobilina que le da un color marrón a la materia fecal. Parte de eso se absorbe y la sangre se fija por riñón y sale dando el color normal a la orina. Defina polaquiuria. Polaquiuria. ¿Alguien sabe qué es polaquiuria? Pero no a pintarse la boca. No a pintarse la boca. Es un aumento de la visión, pero no de la orina. La orina sigue siendo la misma cantidad, lo que aumenta el número de veces que la emisión. A ver si le dieron qué es la respiración de Chebyshev. En todos los libros hay 3 tipos respiratorios: Chebyshev, Biot ¿alguien sabe? ¿Ha leído? Una es la que puede parar por 5 a 10 segundos, la respiración. Esa, pero hay que saber más o menos cómo es esa. Porque la de Biot también puede parar. La respiración de Chebyshev es muy conocida. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a respirar y respira cada vez más fuerte, después más despacio hasta que llega y para la respiración. Eso se llama apnea respiratoria. Apnea quiere decir que no está respirando. Entra en apnea 20-30 segundos, que parecen un siglo cuando uno está mirando a un paciente que dejó de respirar, no cree que se murió. Pero no
no se ha muerto. Lo que pasa es que ese paciente, y esa es la característica de la respiración de Chinestop, ese paciente respira por aumento de CO2 en su sangre, no por el contenido de oxígeno, sino por el contenido de CO2. Cuando tiene mucho CO2, el paciente respira. Cuando se sale el CO2, el paciente deja de respirar. Entonces, cuando hiperventila, cuando hiperventila el paciente está botando todo su CO2. Cuando se le acabó el CO2, deja de respirar. Y al dejar de respirar, empieza a acumular CO2 otra vez, hasta que hay suficiente CO2 y vuelve a respirar. Esa es la respiración de Chinestop, también llamado ciclopnea, respiración cíclica. ¿Qué es disuria? ¿Qué es disuria? Es un término que se usa todos los días. Es dolor o ardor al orinar. Entonces, es un síntoma de infección del tracto urinario, la disuria. Defina pústula. Pústula. ¿Se acuerdan de las lesiones elementales de la piel con contenido líquido? La pústula tiene pus adentro. Entonces es una elevación de la piel de contenido líquido menor de un centímetro de diámetro. ¿Qué es un signo patognomónico? ¿Quién se acuerda que es un signo patognomónico? Patognomónico. Patos quiere decir enfermedad, nomos, nombre. Entonces es un signo tan específico de una enfermedad que con solo nombrarlo al signo, como habla de que se cáncer, es un signo patognomónico. Ejemplo, cuando un niño se siente decaído, no come, no juega, la mamá lo lleva al médico, el médico le abre la boca y ahí al lado en el carrillo, la mejilla adentro, hay una manchita al lado del segundo molar. Él sabe que cuando está eso es un signo patognomónico de que va a tener sarampión. Entonces le dice a la mamá, va a tener sarampión, mañana le va a aparecer. Es un signo patognomónico. Es el único que aparece en ese lugar antes de que aparezca el sarampión. Signo patognomónico.
pronóstico ominoso. El paciente se va a morir, no importa lo que se haga. Ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo cráneo con pérdida de masa encefálica llega vivo a la emergencia, pero nos preguntan, ¿va a vivir, va a morir? ¿Se va a morir minutos más? Porque no tiene su cerebro. ¿Por qué sigue vivo? Porque está sanita en el tronco encefálico. Es un síndrome, ya le he preguntado hartas veces, pero sigo preguntando. Acuérdense que son 4 cosas que hay que recordar. Dijo un conjunto de signos y síntomas. Están relacionados entre sí, que se presentan en un tiempo determinado, y lo más importante, que puede tener diferentes causas. Esa es la definición de síndrome. ¿Cuál es la diferencia semiológica entre una parálisis central y una parálisis periférica? A ver. ¿Cuál es la diferencia que tiene la parálisis facial central que no tiene la periférica? Exactamente. La parálisis periférica afecta a la mitad de la cara, desde la frente, borra las arrugas de la frente, borra el surco nasogeniano, paraliza el ojo, mientras que la central solamente afecta la parte baja de la cara. El paciente no puede silbar, no puede reír. Aquí está, por ejemplo, la parálisis facial periférica. ¿Esta es la parálisis facial o esta es la parálisis facial? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no tiene arrugas en la frente, no ha podido cerrar el ojo. Este es el signo de Carlos Roberto. A un paciente se le pide que cierre el ojo y lo único que hace es mostrar la parte blanca del ojo. Está borrada el surco nasogeniano y la comisura labial está desviada hacia abajo y hacia afuera. Entonces hay una parálisis facial periférica del lado izquierdo. Aquí también lo vemos en este señor. Fíjense, también borramiento de la comisura nasogeniana, borramiento de
¿Saben hacer ese dibujo? La verdad es que mientras uno no agarra un lápiz y un papel y dice lo voy a dibujar, no sabe si lo sabe o no lo sabe. ¿Cuál es lo importante? Cuando se hace la semiología de esto, se hace la maniobra de toca pincha, se busca un cotonete o una gasita y un alfiler. Se le dice al paciente con los ojos abiertos, esto toca y se lo toca con las dos, y esto pincha y se lo pincha con la alfiler. Ahora cierre los ojos y usted me va a decir cuándo toco o cuándo pincho. Entonces toco aquí, pincho aquí, toco aquí y pincho aquí para que me diga si siente aquí o no siente el nervio mandibular, si siente aquí o no siente el nervio maxilar y también la nariz. Y la punta de la nariz, donde lava la nariz, son dos nervios diferentes. Esa es la maniobra de toca-pincha. Objetivo de la maniobra es determinar cuál rama sensitiva ha sido afectada. Inervación del perfil de la nariz, rama octava. Inervación de la parte posterior de la nariz, rama maxilar superior. Inervación del mentón, rama maxilar inferior. Inervación del labio superior, rama maxilar superior. ¿Cuál es la implicación de la cara? ¿Qué arteria la cara? La facial, la cara, la temporal. Es muy irrigado, ¿no? Esto es muy irrigado. Hay una patología, es una tumulación, eso se llama ránula. Fíjense qué es la ránula. La ránula es una obstrucción del conducto de Wharton. ¿Qué lo obstruye? Un cianolito. ¿Qué es un cianolito? Es un hito, es decir, una piedrita que se forma en la saliva y obstruye el conducto. Entonces, cuando hay obstrucción del conducto, la producción de saliva continúa y de un rato para otro se forma esta gran protuberancia, se llama cáncer. ¿Cómo se asusta mucho a la gente? No piensa que es un cáncer. ¿Cómo se cura esto? Así abierta la boca se le chorrea jugo de limón. El jugo de limón hace que se contraiga la glándula con tal fuerza que la saca a la glándula, lo saca hacia el oído. Si no sale, entonces ya se hace con un cirujano, fríe el equipo hacia el oído. A este hubo que sanar, era grande. Yo el otro día les pregunté, ¿tienen alguna mnemotecnia para recordar las características que se debe tomar en cuenta ante un nódulo de la acumulación? Cuando palpamos algo en la cabeza, tenemos que hacerle la semiología de qué situación, límite, tamaño, consistencia, penitencia, movilidad, sensibilidad, civita, corrección.
ocultación de la temporada para buscar nosotros. ¿Qué borra, amigo? Es importantísimo eso. ¿Qué va a servir para después? Te borra como Esta es una causa bastante frecuente de la enfermedad de Payet, llamada enfermedad del sombrero. ¿Por qué se llamaba enfermedad del sombrero? Porque antes todo el mundo usaba sombrero. Y a las personas mayores que le venía esta enfermedad, es una estenosis, va aumentando el crecimiento del cráneo, va haciéndose cada vez más grande. Y en la enfermedad del sombrero necesitaba un sombrero más grande cada 2 meses, que no les hacía el anterior. Por eso se llamaba la enfermedad del sombrero. Pero como ya no hay sombrero, ya casi nadie se queja de esta enfermedad. Astilla, Mario Camargo, Gary Tarqui, Cayo Telles, Cedeño, Cerezo, Céspedes,